Chicos y chicas, hola. Vamos hoy a trabajar entonces la primera parte del contenido gramatical de esta unidad pensando en ti. Bueno, aquí tenemos entonces estas oraciones exclamativas. Estas oraciones expresan el sentimiento de la persona que habla, ¿vale? Y ella tiene este carácter exclamativo, más en el sentido de la entonación de la persona que habla. Entonces, cuando alguien pone exclamaciones en un texto, es para dar algún sentido, una énfasis, ¿vale? Y entonces lo que va a cambiar esto es la manera de leer, la forma, el tono con el cual se lee, ¿vale? Bueno, entonces aquí, para decir que estas exclamaciones muchas veces están iniciadas con pronombres exclamativos. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Vale? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos utilizar el que está aquí, más un adjetivo, que es una característica, qué bello, qué bonito, más, o entonces un sustantivo, qué casas, por ejemplo, que sustantivo entonces son los nombres de las cosas. Y aquí el adverbio, que es la característica de un verbo. Entonces, por ejemplo, fuertemente. ¿Qué fuertemente lo hizo? ¿Qué fuertemente es la característica entonces de hacer de este verbo? ¿Vale? Entonces aquí con los tres tipos de palabras y un verbo después. Cuando utilizamos de esta forma, vamos a expresar una cuestión de la calidad, una cuestión cualitativa, ¿vale? Entonces cuando yo digo qué bella es la vida, bella es entonces un adjetivo, una característica que estoy hablando que es de la vida, ¿vale? Voy a dejar el bolígrafo aquí un poco más grande, ¿no? Entonces aquí bella, ¿vale? También puede expresar un matiz cuantificador o peyorativo. Puede hablar de cantidad o de las cosas de una forma mala. Por ejemplo, cuando yo digo así, qué desastre. Qué pena, qué lástima, nos da esta idea, como está aquí entonces, de algo malo, ¿vale? También podemos utilizar esta que con un sustantivo, que es el nombre de algo, con tan o con más, seguido de un adjetivo, seguido de una característica. Entonces esto yo voy a poner de relieve el adjetivo, o sea, yo doy una énfasis a la característica de esta cosa. Entonces cuando yo digo, qué noche tan estrellada, aquí noche el sustantivo, y aquí estrellada el adjetivo. Cuando yo digo tan estrellada, la énfasis es a la característica. Yo quiero decir que es mucho estrellada, ¿vale? También puedo utilizar así, mira, qué bebé más guapo. Entonces bebé es el sustantivo. Y aquí guapo es la característica, el adjetivo. Cuando yo digo qué bebé guapo, estoy diciendo que bebê bonito. Mas quando eu digo que bebê mais bonito, que bebê mais guapo, eu estou dando uma ênfase, dizendo que é muito bonito. Eu dou uma ênfase a essa característica, ¿vale? Entonces aquí algunas maneras de utilizar la que en frases exclamativas. Y hay que acordarse que la manera de leer es diferente, se habla con énfasis, ¿vale? Entonces, qué bella es la vida, ¿no? La frase afirmativa sería, qué bella es la vida. Pero cuando yo hablo con énfasis así, yo tengo que poner, depende mucho del texto, si es de rabia, si es de amor, ¿vale? Entonces así, ¿cómo estoy enfadada hoy? O entonces, ¿cómo estoy enamorada? Entonces nos da una entonación diferente según el sentimiento que quiere demostrar, ¿vale? Siguiendo aquí entonces, tenemos también una otra expresión exclamativa que es cuánto. Cuánto podemos utilizar con verbo después, que es una acción, para expresar cantidad de las cosas, contar, o intensidad.
Entonces aquí, ¿cuánto he sufrido por ti? Aquí el verbo sufrir está conjugado, he sufrido. Entonces, ¿cuánto he sufrido por ti? Me da una idea de que he sufrido mucho, que es una idea que he sufrido con mucha intensidad. También podemos utilizar el cuánto con sustantivo, o sea, con nombres de cosas. Así que cuánto va a estar de acuerdo a estas cosas. Si esta cosa es femenina, cuánta. Si es masculina, cuánto. Si es plural, cuántos o cuántas, ¿vale? Entonces vamos a expresar ahí la cantidad de esta cosa. Cuando yo digo aquí el sustantivo gente, ¿cuánta gente hay aquí? Quiero decir que hay mucha gente aquí. Si fueran coches, ¿cuántos coches hay aquí? Entonces siempre poniendo la palabra cuánto de acuerdo al sustantivo, ¿vale? Perfecto, vamos a seguir también. Otra expresión de esta es cómo. ¿Cómo puede utilizarse con verbo? Y va a expresar siempre una intensidad. Había dado un ejemplo allí, ¿cómo estoy enamorada? Entonces así, intensidade, como eu estou apaixonada? Quer dizer que eu estou intensamente apaixonada, ok? De manera que, como se quieren, mira, se quieren mucho, se aman mucho. Entonces aquí yo utilizo como seguido de un verbo, en este caso el verbo querer, siempre conjugando, ¿verdad? ¿Cómo se quieren? ¿Vale? Pues bien, siguiendo aquí, una otra expresión exclamativa es ¿quién? ¿Vale? Entonces yo puedo utilizar con un verbo en imperfecto de subjuntivo. Este imperfecto de subjuntivo, hay que acordarse que es un tiempo pasado en el modo subjuntivo. El imperfecto sería como comía, bebía, estudiaba, hablaba. Este es el imperfecto indicativo. En su modo subjuntivo, él se queda hablara, comiera, bebiera, ¿vale? Então aí nós vemos as duas formas do imperfeito. No indicativo, comia, bebia, né? E aí no subjuntivo, em português vai ser comesse, bebesse, em espanhol comiera, bebiera, ou também com esse SE no final, comiese, bebiese. Entonces ya hemos estudiado este tiempo y vamos solamente a retomarlo ahora en este contexto de exclamaciones. Cuando yo utilizo quién con este tiempo y este modo, yo quiero expresar un deseo, pero un deseo que es improbable, que no es tan real. Entonces yo digo así, ¿quién pudiera irse a las Bahamas? ¿Vale? Es como si en portugués utilizamos eso, nosotros utilizamos quem dera, né? Ah, quem me dera ir para as Bahamas. Em espanhol, quem pudiera irse a las Bahamas, tá? Então é um desejo que eu tenho, mas eu expresso esse desejo de uma forma que, olha, ele é um pouco improvável, né? Mas, ai, quem me dera. Então, quem pudiera, ¿vale? En espanhol. ¿Tranquila? Siguiendo con el quién, que puede venir con este imperfecto de subjuntivo, o también con un condicional compuesto. Condicional, ya también hemos trabajado su manera indicativa y aquí como compuesto, ¿vale? O sea, se utilizan dos verbos. Utilizamos en este caso el verbo haber, como hubiera, y el otro verbo como pensado en participio. Participio, aquellas formas siempre acabadas en ado, ido, y también con los irregulares, vuelto, escrito, ¿verdad? Ya hemos trabajado también este tiempo verbal, pero está ahí. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo estoy expresando aquí algo no previsible. Então, aconteceu alguma coisa que não se previa, não se podia prever. E eu digo assim, nossa, quem diria, hein? Em espanhol, quem não hubiera pensado, hein? E aqui, então, eu estou expressando uma ação não previsível, ok?
Ó, hubiera pensado é esse condicional composto. O verbo haber conjugado aqui e depois pensado em participio. Bien? Bueno, hay también aquí entonces adverbios, ¿vale? Se puede utilizar el tan como una expresión así exclamativa, seguido de adjetivo, característica de cosas y personas, participios, como vimos, hablado, comido, ¿no? Escrito, muerto, vuelto, y adverbios que hemos visto ya, características de verbos. Así que yo digo, es tan pequeño. Entonces aquí apliqué el tan, ¿no? Con un adjetivo, pequeño, ¿vale? Y también puedo utilizar el verbo con tanto para decir al respecto también de intensidad. Te quiero tanto. Utilicé el verbo querer, la conjugación te quiero a ti tanto, ¿vale? Entonces aquí el verbo conjugado también, ¿vale? Ambos entonces nos dan esta idea. Cuando hablamos entonces de estas exclamaciones, pensamos en una cierta exageración. Así que no solamente los puntos, pero también las palabras indican esto, ¿no? Tan, qué, cómo, ¿vale? Y hay que acordarse siempre, se utiliza el punto para iniciar así, al revés, al contrario, y para terminar la exclamación, se utiliza así, normal, como en portugués. Muchas veces queremos dar énfasis no en toda la frase, sino que en una parte. Entonces podéis utilizar solo en esta. Por ejemplo, cuando saludamos a alguien así bastante felices, ¿no? Entonces, hola. Después, ¿cómo estás? La misma frase, pero que está ahí con dos señales diferentes porque indican cosas diferentes. Aquí estoy bastante feliz, ¿no? A la hora de saludar a la persona. Y ¿cómo estás? Es una pregunta. Entonces hay que poner también el punto al revés donde se inicia la pregunta. Una cosa interesante es, yo podría decir hola sin esto, decir solamente así, hola, ¿cómo estás? Y como habíamos dicho, la diferencia va a estar en la entonación. Entonces, hola, ¿cómo está? O entonces, hola, ¿cómo está? Bien, entonces esto cambia un poco el ánimo que se da en este caso. En otros casos también va a cambiar, pero con otros sentimientos que dependen del contexto. Bien, perfecto. Así que tenemos ahora un ejercicio que es para transformar estas frases aquí en frases exclamativas, utilizando entonces los pronombres exclamativos que aprendimos qué, cuánto, cómo, o entonces tan y tanto, ¿vale? El ejemplo aquí tenemos una frase, una afirmación. Me gusta mucho este libro. Si quiero transformarla, dar una énfasis, decimos, ¿cómo me gusta este libro? O entonces, me gusta tanto este libro, ¿vale? Entonces aquí siempre van a ser dos formas de utilizar. Quiero que intentéis hacer con una de ellas que podéis elegir ahí que sea la mejor. Entonces tenemos ahí desde la letra A hasta la letra H. Tenéis el material en PDF para hacer todas las letras y después volver aquí para que podamos corregir juntos, ¿vale? Allá, vamos allá. Bueno, a la corrección entonces. La letra A, la afirmación es, te he echado mucho de menos. Bueno, hay dos formas de hacer esta exclamación. Yo voy a escribir una y decir la otra, siempre así, ¿vale? La primera yo podría decir así, ¿cómo te he echado de menos? ¿Cómo te he echado de menos? Es una de las formas. La otra podría ser así, te he echado tanto de menos, ¿vale? Entonces aquí como yo utilicé el pronombre exclamativo y en la otra frase utilicé el tanto. Te he echado tanto de menos,
¿vale? Entonces, siempre que corrijo una letra, si hay algo que arreglar ahí en vuestras frases, deis el pause para hacerlo y después volváis aquí para que podamos seguir la corrección. Bien, entonces la letra A ya está, había estas dos formas. Después la letra B, sus ojos son muy grandes. Yo podría decir, ¿qué grandes son tus ojos? Utilizando el pronombre, ¿qué grandes son tus ojos? O una otra forma así, sus ojos son tan grandes. Así, ¿vale? Entonces, ¿qué grandes son tus ojos? O sus ojos son tan grandes, ¿vale? Seguimos. La letra C, la afirmación es, le he enviado muchas cartas. Entonces, así yo puedo decir con pronombre, ¿cuántas cartas le he enviado? ¿Cuántas cartas le he enviado? Es una forma de hablar. Utilizando tanto, podríamos decir así, le he enviado tantas cartas, ¿vale? Entonces, otra vez, las dos formas son correctas. Hay que elegir una. La letra D es la afirmación. Tu prima es moníssima. Mona es como se fuera en español muito fofa, simpática, bonita, assim, né? Mas mais no sentido de fofa. Entonces, tu prima es moníssima. Yo podría utilizar así. Tu prima es tan, con adjetivo, ¿no? Tan mona, ¿vale? Tu prima es tan mona. O podría decir así, ¿qué mona es tu prima? ¿Vale? Entonces, otra vez ahí la opción de las dos formas. Seguimos aquí con la afirmación E. Tengo muchas ganas de verte. Y yo podría decir así entonces, ¿cuántas ganas tengo de verte? ¿Vale? Entonces aquí una forma. Y también podría decir así, tengo tantas ganas de verte. Entonces, son dos formas ahí también, ¿vale? La letra F dice así, deseo mucho estar junto a ti. Entonces, yo podría decir así, deseo tanto estar junto a ti. Deseo tanto estar junto a ti, ¿vale? O entonces podría utilizar así, como deseo estar junto a ti. Las dos formas otra vez. La afirmación G dice así, me llevé una sorpresa muy grande. Y yo podría decir así, ¿qué sorpresa más grande me llevé? ¿Vale? ¿Qué sorpresa más grande me llevé? O entonces, me llevé una sorpresa tan grande. ¿Vale? Las dos formas. Y la última afirmación, que es la H, es una pena que no tenga ya 20 años. Yo podría decir así. Qué pena que no tenga ya 20 años. ¿Vale? Aquí sería solamente esta forma. Qué pena que no tenga ya 20 años. ¿Bien? Entonces, esta fue nuestra primera clase de gramática, nuestro contenido primero. Y la clase que viene vamos a seguir entonces con cuestiones gramaticales. Nos vemos, chicos. Adiós.